Hola, querida audiencia. Hoy en un nuevo episodio de su programa Tech Talking. Tech Talking es una iniciativa de Inspenet Televisión, el canal que opera dentro de la plataforma Inspenet, donde nuestro lema es llevar el conocimiento de unos y convertirlo en la fortaleza de todos. Hoy con una extraordinaria profesional, una amiga, una colega, estudiamos en la misma universidad y nos hemos reencontrado en el marco de la conferencia anual de la MPP en San Antonio, Texas. Conmigo Marta Castillo, ingeniera metalmecánica, con Master Science en corrosión y agrietamiento por hidrógeno en sistemas de tubería. En fin, un personaje, una referencia dentro del mundo de la integridad de los sistemas de tubería en Estados Unidos y que labora para la empresa Wood Group. Nos encontramos, como ustedes se han dado cuenta, nos encontramos en el marco de la conferencia y tenemos audio ambiente que nos acompaña y es parte de nosotros. Marta, sin más, bienvenida a este episodio. Claro que sí. Eres una experta en integridad de línea. En este país, en Estados Unidos, existen regulaciones que obligan a determinada ejecución de programas y entre ellos tenemos el programa de integridad de líneas. No. ¿Qué le podemos decir a nuestra audiencia de qué es un programa de integridad de líneas? Okay. Sí, bueno, muchas gracias, Francesco, por la introducción. Como bien dijiste, trabajo en una compañía, Wood, que en realidad manejamos lo que es el programa de integridad de tuberías para gas y líquidos. Básicamente líquidos me refiero a productos refinados o lo que sería crude oil, ¿no? Petróleo, gasolina para jets, todo tipo de derivados, vamos a decir, del petróleo, lo que se llamaría los downstream products, que si bien se transportan a presiones y temperaturas manejables, existen regulaciones en los Estados Unidos para mantenerlos con una integridad, para garantizar, minimizar fallas, garantizar transmisión, producción, y esas regulaciones dictan cierta frecuencia de inspección, frecuencia de monitoreo de sistemas, por ejemplo, de la protección catódica, de cómo es la condición del revestimiento, cuál es la condición de la misma tubería. Y en base a esas regulaciones, todas las compañías que manejan tuberías en los Estados Unidos, tanto gas o líquido, deben cumplir con esas regulaciones. Eso que dicta una serie, o vamos a decir prescriptive, unas instrucciones para monitorear, inspeccionar, reparar o reemplazar las tuberías, obviamente para minimizar esas fallas que a veces hemos visto que se publican, donde explotó una tubería por algún defecto en la soldadura, por ejemplo, o porque no había sido inspeccionado, porque no se tenían los récords. Esas regulaciones han sido cada vez más y más estrictas y el año pasado el Departamento de Transporte, que aquí se conoce como DOT o FEMSA, por sus siglas en inglés, Department of Transportation. Exacto. Ellos implementaron unas regulaciones aún más estrictas. ¿Por qué? Porque la cantidad de tuberías que maneja sobre todo los Estados Unidos, y esto se expande a otros países, tienen que cumplir con ese tipo de inspecciones para que sepan qué tienen bajo la tierra, vamos a ponerlo así. En términos coloquiales. Exactamente, en términos coloquiales. Sepan cuál es la condición de esas tuberías. Y eso se remonta a tener inclusive los récords completos de qué grado de material tengo, cómo fue fabricada esa tubería, cómo fue diseñada. El diseño es fundamental. El diseño en la parte conceptual es una parte fundamental para saber qué récords o qué documentos tengo de la historial de esa tubería. Basado en eso puedo saber si la tubería tuvo fallas anteriormente, cómo se repararon y cómo se pueden controlar para un futuro. Así es. Y más aún, cómo voy a poder yo ir cambiando las condiciones operacionales, porque eso va a ocurrir dado expansiones, crecimiento, nuevos proyectos. Las tuberías van a ser más exigidas. Totalmente. Entonces, al ser más exigidas en cuanto a sus condiciones operacionales,
debemos tener claro que hay que inspeccionarlas, hay que monitorearlas para prevenir y contener cualquier tipo de falla. Entonces, ese programa de integridad de tuberías es dictado, vamos a decir, con una regulación, pero cada compañía petrolera o compañía que transporte gas o transporte hidrocarburos debe tener un plan. Y ese plan está basado tanto en estándares, en API, está basado también en estándares de NEIS, para la parte, por ejemplo, de protección catódica, cómo voy a yo estar monitoreando o revisando cómo está la protección catódica. Correcto. Hay mucho NEIS, API, inclusive ASME. Correcto. Entonces, todo eso lo referencia las regulaciones. Entonces, cuando tú unes todos esos elementos, todas las compañías deben tener un plan. Entonces, Wood y mi grupo, vamos a básicamente poniendo un poco en prospecto lo que hace el grupo que yo manejo, es ayudar a esas compañías que tienen esas tuberías dentro de los Estados Unidos, en los diferentes estados, a llevar el plan. ¿Qué pasa? Cada estado, que eso es otra cosa que pasa aquí, cada estado tiene regulaciones específicas por estado. Particularidades. ¿Qué pasa? Texas y Luisiana, por ser la zona del Gulf, lo que llaman la zona de la costa de los Estados Unidos, donde hay mucho movimiento petrolero, las restricciones son aún más estrictas. Entonces, ¿por encima de API? No por encima, referencian API, pero por encima o alineadas a lo que llamamos DOT, que son las regulaciones que mencionaba, ellos dictan unas un poco más estrictas. Entonces, por ejemplo, reducen la frecuencia de cuando inspeccionar la parte de protección catódica en ciertas ubicaciones, por ejemplo, cercanos a plantas químicas, cercanos a rieles de ferrocarril, cercanos a ciertas zonas muy pobladas. De la revisión de protección catódica por ser zonas pobladas. Por estar cercano a zonas que ellos llaman de alta consecuencia. Eso se define aquí según la regulación, en la parte de revisión de alta consecuencia. ¿Por qué? Porque si hay un impacto, una falla o un derrame, el impacto, si tú tienes una zona muy poblada, va a ser muy diferente a que si esa tubería está en una zona despoblada, donde no hay casi población, donde el efecto, si bien, contaminas el ambiente, no afectas vamos a decir, el componente humano o inclusive ni el ambiente. Exacto. Entonces, eso ha hecho que muchas empresas, entre ellas donde yo laboro, ayudemos a preparar ese plan y inclusive a implementarlo. Hay dos cosas que me vienen a la mente ahorita, dos preguntas. Tú hablaste y lo hemos conversado en otros episodios con otros colegas, que en el manejo y la gestión de activos no hay una receta genérica. Lo acabas de decir, hay particularidades y tenemos que adaptarnos. Ustedes desde el ámbito de Wood Group tratan de que cada programa esté adaptado. Exactamente. Y los programas se basan básicamente en el tipo de falla que te vas a encontrar. ¿Cuáles son las fallas típicas que suelen encontrarse ustedes aquí en estos sistemas de tubería? Y hasta dónde podemos entender que estos programas, estos planes, estos estándares que nacen, tú que formas parte del comité de revisión de prácticas recomendadas tanto de NEIS como de otras instituciones, etcétera, pueden ser tomados como un ejemplo en países de Latinoamérica que normalmente no tienen muchas regulaciones que obligan a este tipo de seguimiento, estos tipos de programas de integridad. Entonces te hago dos preguntas. ¿Cuáles son las fallas típicas? Y la segunda pregunta es, ¿cómo se come esto para Latinoamérica? Sí. Bueno, mira, en cuanto al tipo de falla que se ve bastante, depende del sistema, si estamos hablando de gas o si estamos hablando de transporte de líquidos, de hidrocarburos. Comúnmente, corrosión obviamente, interna o externa. Vemos mucho aquí en Estados Unidos corrosión externa. ¿Por qué? Porque hay mucha tubería que tiene muchos años en operación, donde el sistema de revestimiento era muy antiguo. También han habido otras adicionales, o sea, tuberías que se han adicionado en el mismo corredor, que ha traído interferencia de la protección catódica. Entonces, el tipo de defecto que nosotros vemos
vamos a ponerlo así, bastante común a nivel de corrosión externa, es básicamente debido a ese tipo de anomalías, ¿no? Pitting, básicamente. Pitting, localized corrosion. ¿Qué pasa? También estamos viendo agrietamiento, grietas que pueden ser desde bajo el punto de vista de que hubo una manufactura no apropiada, no acorde a los códigos, y la tubería estaba operando a ciertas presiones que todavía esa grieta no había crecido. Pero ¿qué está pasando? Que de esas tuberías que ya tienen años en operación, si yo le exijo y le aumento la presión, puedo ver que esa grieta va a crecer. Va a caminar. Y al crecer va a hablar. ¿Qué va a pasar? Puede haber entonces un derrame y eso es penalizado aquí, vamos básicamente por la parte de las regulaciones. Totalmente. Como que la compañía debe mostrar todos los récords, debe mostrar cómo la inspeccionó. Entonces, en cuanto a defectos o fallas, anomalías que se ven mucho en las tuberías que transportan crudo y gas, básicamente corrosión interna y externa. Corrosión interna, aquí lo que he visto últimamente es que si hay contaminación o contaminantes o presencia de agua, la corrosión interna se presenta más frecuente. Cuando en el gas, sobre todo cuando el gas es húmedo, se presenta mucho la corrosión interna. Y bueno, ¿cómo la tratan? Aquí si pueden inyectar químicos, inyectan químicos, pero el programa de inspección ayuda mucho. Me refiero a inspección es utilizar herramientas automatizadas, ¿no? Para evaluar internamente y a la vez externamente la tubería. También externamente hay mucho de evaluar la condición de la protección catódica, la condición del revestimiento para minimizar esa falla. Pero ¿qué está pasando en la parte de agrietamiento? Hay limitaciones vamos a decirlo así, de herramientas para inspección. Ahí es un punto para mí apasionante. Entonces, pero hablando de la segunda pregunta que me comentabas de cómo ver esto bajo el punto de vista de tuberías o del mismo tipo, gas y líquidos para sistemas en Latinoamérica donde no hay regulaciones, es básicamente seguir recomendaciones y estándares y mejores prácticas que tiene NACE, que tiene API, no solamente para el diseño de la tubería, sino también para cómo la vas a inspeccionar y cómo la vas a evaluar, ¿no? Cómo la vas a monitorear. Básicamente, te voy a decir, Estados Unidos lo tiene muy similar, Canadá lo tiene muy similar, el tipo de guías para estos programas de integridad de tuberías. México. He visto que México tiene guías también similares y muchas dicen, inclusive referencian, similar a lo que el plan de integridad que utilizan las tuberías reguladas de los Estados Unidos. Entonces, hay muchos países que han estado visualizando cómo tratar de alinear este tipo de estrategias, de planes de integridad de tuberías y colocarlas más como en un plan de integridad que se cumpla bajo el punto de vista, vamos a decir, con los estándares o con las normas internas que tenga la compañía, seguir un plan que tenga sentido bajo el punto de vista de inspección, monitoreo, reparación, mantenimiento de esos activos. Otra cosa importante de mencionar es que en la parte de evaluación de grietas, como te estaba contando, últimamente se ha incrementado más la ocurrencia de ese tipo de efectos. Como te decía, por las condiciones operacionales que se están exigiendo a las tuberías o se les está incrementando presión, temperatura, por productos que antes no se transportaban comúnmente o que la tubería fue diseñada para otro servicio. Eso que trae que la tubería ha perdido espesor por los años, ha tenido ciertos defectos que si no se atacan a tiempo pueden ocasionar problemas. En cuanto a lo de las grietas, nosotros que hemos estado trabajando con bastantes compañías de inspección, hemos visto que no todas tienen la herramienta apropiada para evaluar grietas
bajo el punto de vista de todo el profile de la tubería, ¿no? Sino que si bien sabemos que hay mucha tecnología que evalúa puntualmente, ¿ok? Pero no como sería una herramienta inteligente que tú la puedas enviar de principio a fin o de válvula a válvula. Que son las que te dan mejores resultados. Que son las que te dan mejores resultados. Pero en términos de grietas, tú tienes un máster en temas de agrietamiento por hidrógeno. El coco Sí. de ustedes, los dueños de los programas de integridad. Sí. Cuéntame, ¿cómo han logrado mitigar estos efectos de un elemento que aparece a veces silenciosamente y que es muy complicado detectar a tiempo si no hay un control de determinadas variables operacionales que te puedan alertar, porque de allí viene este ataque por hidrógeno, emisiones de moléculas de hidrógeno de unos productos que a veces se transportan? Cuéntanos un poco de esa parte. Sí, bueno, en la parte de agrietamiento por hidrógeno, debemos también diferenciar de lo que es el transporte de hidrógeno, porque hay tuberías que transportan hidrógeno que deben tener las propiedades mecánicas, deben estar ya diseñadas para que puedan transportar hidrógeno. Y el ataque por hidrógeno puede venir por otra, como decías tú, por falta de control de las condiciones operacionales. Totalmente. O un defecto que ya estaba allí, que no detectado. Entonces, ahora actualmente aquí en los Estados Unidos, y veo que mundialmente hay muchas iniciativas para manejo de hidrógeno transportado vía tuberías, y inclusive con esto de las energías limpias también está lo del transporte de CO2. Correcto. Estuve en charlas ahorita en los comités donde estuvimos hablando de lo importante que es el material y la condición de ese material de la tubería para evitar grietas o cualquier otro tipo de defectos que se pueden presentar en transporte de hidrógeno, como tú me preguntabas, y transporte de dióxido de carbono, que hoy en día es prácticamente punta de lanza en la parte de nuevas energías. ¿Y qué está pasando? Que todos los estándares de tubería estaban básicamente preparados para transporte de hidrocarburos, transporte de gas natural. Pero si tú ahora le colocas lo que llaman blending, pues, o mezcla, le empiezas a inyectar hidrógeno, cambia la situación. Porque ahora, como tú bien me decías, ese es el coco, ¿no? Ahora estás poniendo hidrógeno. Y el H2S que va oculto por ahí. Exactamente, las impurezas como el H2S, cualquier otro compuesto rico en azufre, puede proporcionar como todas las condiciones para una cantidad de anomalías, vamos a llamarlo así, o agrietamiento en la tubería que pueden provocar fallas. Hay mucho que recorrer allí. ¿Por qué? Porque la parte del CO2, sobre todo, que se quiere transportar ahora por lo del carbon capture famoso, de que hay muchos programas ahorita en el mundo entero, él viaja a alta presión y a una temperatura bastante baja. O sea, alta presión para lograr ese transporte más efectivo, más económico y más viable. Y eso que trae, bueno, que el material va a estar vamos a decir. Expuesto a su máxima performance. Exactamente. Y entonces ese tipo vamos a ponerlo así, de nuevas condiciones de operación va a traer que el carbon steel o el acero del carbono tradicional debe ser evaluado a ver si tiene las propiedades mecánicas correctas para aguantar esa alta presión y prevenir lo que llaman una fractura dúctil, pues en el término técnico. Te estás divirtiendo, Marta, en tu empleo, te estás divirtiendo, sí. Y esta entrevista para mí particularmente es muy especial porque es un tema que me apasiona y que estoy disfrutando, y te agradezco tu presencia en este programa denominado Tech Talking, un programa que es una iniciativa de Inspenet Televisión dentro de la plataforma inspenet.com, bajo nuestro lema, que es un canal hecho por profesionales para profesionales, donde el conocimiento de uno se convierte en la fortaleza de todos. Claro que hoy, sí. En el marco ya el final de la conferencia de la MPP en San Antonio, Texas, engalanado en el mes de la mujer, claro que para sí. Mí es un honor tener una mujer como tu colega,
amiga de la misma universidad. De la misma universidad. Y exitosa, lo cual Muchas genera gracias. admiración de mi parte, respeto y mis mejores deseos. Pero no te me vas a escapar porque te tengo dos preguntitas más. Ah, bueno, ¿cuáles serán? En los tipos de controles, que es un área donde yo me divierto, en los ensayos no destructivos para sistemas de tuberías, largos sistemas de tubería de transportación, ¿cuáles son las herramientas más efectivas que han encontrado para garantizar que el plan de la gestión de la integridad y el plan que se ha diseñado pueda detectar aquellos elementos indeseados que puedan generar eventos no deseados? Ok. Si me estás preguntando en la parte de inspección, las técnicas ahorita de herramienta inteligente basadas en ultrasonido son bastante efectivas para detectar anomalías, ¿no? Y también está la famosa MFL, ¿sabes? Magnetic Flux el bendito Leakage. PIC histórico. Exactamente. En la parte de tuberías, muchas empresas de inspección están buscando ya combinar la detección de pérdida de espesor, ¿ok?, con detección de grietas. Correcto. Y esas grietas, dependiendo de la ubicación donde estén, ya mucha herramienta inteligente está yendo hacia allá para tratar de que en la misma corrida de inspección del PIC, tú puedas detectar pérdida de espesor, una anomalía localizada como corrosión, pero también puedas localizar ya de una vez grietas. ¿Qué puedes hacer después? Al excavar, buscas con otras tecnologías de inspección, exacto, y allí puedes evaluar con mayor detalle la grieta, pues la causa de la grieta y cómo repararla. A nivel del control, de los tipos de controles utilizados y ensayos que te permiten controlar, digamos, y mantener que estos programas sean seguros y que puedan detectar a tiempo posibles mecanismos de degradación o posibles fallas que puedan generar eventos no deseados, ¿qué tipos de inspecciones son las más comunes y qué tipo de herramientas están ustedes utilizando y que han tenido éxito? Sí. Y en cuanto a la protección catódica, ¿cómo ha sido la aplicación de protección catódica también dentro de estos conceptos? Ok. Fíjate, en la parte de inspección, ahí lo que veníamos hablando hace un rato, que para los programas de integridad de tuberías, ellos deben cumplir con un programa de inspección. Ahí, hoy en día, la corrida de lo que llamarían la herramienta inteligente, que utiliza ultrasonido o lo que llaman Magnetic Flux Leakage, sí, que es MFL, conocido. Pérdida del campo magnético. Exactamente. Detecta pérdida de espesor y también puede detectar ahora grietas en diferentes orientaciones. Ese tipo de defectos se puede detectar ahora en todo el perfil de la tubería y muchas empresas de inspección están moviéndose hacia esa combinación, lo que llaman el combo de la herramienta inteligente que te puede detectar todo en una misma corrida. Por supuesto, hay ciertas limitaciones de diámetro de tuberías para esa corrida o la cantidad de millas o de kilómetros que tú tengas, pero es una de las inspecciones que más se utiliza para la evaluación de defectos en la tubería, que te puede detectar los internos y los externos. También se puede utilizar lo que llaman ondas guiadas para la evaluación también de ciertas zonas, sobre todo lo que nosotros lo conocemos como casing o la protección, el pase de río, el cruce de tubería por ciertas zonas. O en lagos, puentes, en donde ese casing debe ser también evaluado. Las ondas guiadas dan bastante información para detectar y localizar el defecto y después de allí hacer el plan. También hay maneras de inspeccionar o de estar monitoreando la protección catódica, que me lo estabas preguntando, como hay ahorita dentro del programa de integridad de tuberías. Adicionalmente, otra opción adicional a lo que se llama el inline inspection o la corrida de inspección, también tú puedes hacer lo que llaman
ECDA es External Corrosion Direct Assessment, que NACE tiene un estándar. Esa es una de las prácticas, exacto, que se utilizan cuando tú no puedes enviar la herramienta inteligente, lo que llaman que es non-piggable. Correcto. Ahí se puede hacer lo que se llama ECDA, que NACE de esta conferencia tiene un comité inclusive para ese tipo de evaluaciones. Sí, y tengo grupo, en ese grupo estamos trabajando. De eso, sí. Entonces, en esa parte de evaluación directa, tú ahí, una de las fases es evaluar la condición de la protección catódica, si hay defectos en el coating que podrían ser indicativos de que ahí puede haber una anomalía que hay que investigar, y después tú vas a una fase de excavaciones y una fase después de reparaciones o recomendaciones. Eso es otro de los, dentro del plan de integridad, ese también está incluido. Un elemento muy importante. Y hay otro más, que es otra manera también de tú probar la integridad de la tubería, no lo hemos discutido, que es haciendo lo que llaman una prueba hidrostática, donde ahí realmente sí, a presión, tú vas a prácticamente probar cuál es la resistencia máxima de esa tubería. Es decir, si falla o no falla. La presión de diseño a veces más que la presión de diseño. Exactamente. Y si la tubería agrietó porque, bueno, bajó la presión, ya tú ves, bueno, el test está indicando, oye, la tubería está muy exigida, le debo bajar la presión para poder seguir operando a las condiciones. Entonces, ese, vamos a decir, mundo de diferentes opciones de inspección, de evaluación de las tuberías, ayuda a minimizar fallas, ayuda a controlar, vamos a decir, ciertos defectos que estaban creciendo y los puedo controlar a tiempo para evitar fallas, que es lo que realmente estas regulaciones están buscando. Y que al final de la historia es eso. Y si te pones a ver, sea en Estados Unidos, Canadá, otros países, inclusive en Latinoamérica, es lo mismo. O sea, es tratar de buscar un programa que te dicte ciertas guías o recomendaciones para mantener las tuberías trabajando, funcionando sin falla, ¿verdad? Controlando esos defectos, controlando la corrosión, controlando cualquier otro, vamos a decir, anomalía o mecanismo de degradación a tiempo. A tiempo, que para es la clave. Que evite. Ese es tu éxito. Sí, ese es el éxito. Si no se te va a tiempo, hay mi madre. Ahí, exactamente. ¿Qué tipo de industria cubre el plan de integridad de tuberías? Ya para casi cerrando este programa. Sí. Fíjate, el plan de integridad de tuberías está focalizado más que todo en la industria, obviamente, de oil and gas, porque son los que transportan gas, vamos a decir, con una red bastante poderosa de tuberías que transportan gas natural, tuberías que transportan petróleo, pero también hay productos como los refinados, las gasolinas, todo esto que también están bajo el punto de vista de las regulaciones, deben cumplir con ese plan de inspección. Pero hay otras industrias que nosotros inclusive estamos ahora soportando y apoyando más. La industria del papel, por ejemplo, que transporta también ciertos otros líquidos que también son regulados, que tenemos que ayudarlos a mantener esas tuberías sin fallas y ayudándolas en la parte del plan de inspección, con esto de las nuevas energías limpias como el CO2 y transporte de hidrógeno. También se está abriendo otro campo que es evaluar, se pueden utilizar las tuberías existentes, ¿qué se debe hacer para que... repropósito. Exacto, el repurposing que llaman, para ver si esas tuberías pueden ser utilizadas, ¿qué se debe hacer? Se debe poner un crack arrestor que llaman, o sobre todo para CO2 a alta presión, o se debe utilizar otro tipo de composite internamente, o que está de moda. Que está de moda ahorita, o utilizar otros materiales que no sea el carbon steel. Entonces, ese tipo vamos a decir, de nuevos campos dentro de la industria de pipeline son retos que van a ayudar a continuar a tener éxito en este tipo de programas de integridad de tubería y vamos a decir, expandir mucho más este tipo de servicios, sobre todo en los planes de integridad y lo que llaman compliance, o sea, cumplimiento con las regulaciones y los planes de inspección. Realmente encantadora esta bella dama y colega Marta Castillo, ingeniera del grupo Wood Group, líder de integridad de líneas, colega experta, toda una autoridad en este mundo
que ha venido a compartir su experiencia y su sabiduría en este tema, que podemos tener largas horas de conversación. A mí particularmente me apasiona. Bueno. Es un tema que creo que es vital, es un tema de presente y de futuro. Claro que sí. Te deseo todo el éxito del mundo, Marta. Muchas gracias. Y a mi público querido, les recuerdo que esto fue una transmisión de Inspenet Televisión. Inspenet es una plataforma hecha por profesionales para profesionales que busca simplemente que el conocimiento de unos se convierta en la fortaleza de todos. Inspenet nació para quedarse. El que quiera existir en el mundo de la inspección, no le queda otra de ser parte de Inspenet. Y nosotros para acompañarlos. Feliz día y hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Ser exitoso es equivalente a la excelencia. Para llegar a ello, tienes 3 factores que son inseparables: pasión, fe y conocimiento de lo que haces. Te brindamos la oportunidad de conseguir el camino al éxito con las nuevas tendencias en el sector energético educativo y en el crecimiento de tu proyección profesional con el desarrollo de las comunicaciones de esta plataforma que fue creada especialmente para ti. No te formamos, te transformamos. Te consolidamos e integramos a la nueva visión del mundo y su campo laboral. El conocimiento de uno será la fortaleza de todos. Inspenet, red de conocimiento y conexión profesional.